¡Ay, qué nabo que soy! Bueno, perdón. Bien. Ahora que ya aprendí por segunda vez, tengo que salir para grabar la clase. Estamos para arrancar, ¿no? El que no se durmió y que no se está riendo de mí. A ver. Jiji. Acá. Generar grabación. Iniciar grabación. Bien. Vimos los últimos. Arrancamos. ¡Ya, maestro! Gracias. Bueno. Sé que un porcentaje no muy grande de los votantes no le fue bien en el primer examen, pero decidimos hoy retornar con la actividad áulica, porque de esa manera podríamos cumplimentar con los objetivos que nos planteamos al principio de la cursada, y podíamos desarrollar toda la temática que teníamos pensado hacer. Si por ahí hubo algún desperfecto en donde en un momento no pudimos dar un teórico y eso nos atrasó, y bueno, la verdad es que queríamos llegar con todas las clases porque bueno, creemos que es importante y que cuanto más información le podamos dar a ustedes, más provecho también van a poder sacar de eso. Lo que refiere a este encuentro, vamos a hablar un poco de neumonía y de dispresia. Son patologías que son muy vistas, muy frecuentes, en todos los kines que piensen en algún momento dedicarse a la parte respiratoria, bueno, van a tener muchísimo contacto con esto. Entonces la idea era empezar a entender un poquito de qué se trata y qué podemos llegar a hacer. Si bien lo que podemos llegar a brindar o hacer no va a estar abordado completamente en esta materia, sino será desarrollado a partir del año que viene en técnica kinésica, por lo menos empezar a familiarizarnos con algunas cosas, con algunas cuestiones, con algunos nombres, con alguna terminología, creo que sirve también y es útil. En lo que refiere a neumonía y al encuentro de hoy, vamos a tratar de comprender un poco la definición y la clasificación de las neumonías. Vamos a ver que hay diferentes clasificaciones, nos vamos a abordar en una específicamente, que es la que nos interesa hoy. Trataremos de reconocer los factores de riesgo y hablaremos un poco de la epidemiología, ver un poco de números para contextualizar, digamos, lo que es la neumonía en el contexto de salud a nivel mundial. Identificar mecanismos fisiopatológicos desencadenantes, ¿no? Fisiológicos de la neumonía, cómo se origina, qué es lo que sucede en nuestro sistema respiratorio a partir del diagnóstico, del padecimiento de esta enfermedad. Reconocer herramientas diagnósticas para arribar al diagnóstico de neumonía, y revisar algunas estrategias de tratamiento. Esto es lo que yo dije recién, no vamos a abordar demasiado en eso, más bien poco, al sumo lo iremos a nombrar, pero por lo menos eso ayuda para lo que viene después, tratando de relacionar esa estrategia de tratamiento con nuestras funciones y el abordaje más bien kinésico y no tanto médico. Bien, en cuanto a la definición, la neumonía es una infección del parénquima pulmonar. Todo esta presentación fue sacada de una actualización en neumonía que hubo desde el año pasado, año 2024. Es una actualización a nivel mundial, en donde, bueno, que se las voy a pasar para que ustedes tengan como referencia bibliográfica para poder estudiar. Así que
Todo lo que ven acá está en el paper que yo les voy a acercar y va a estar colgado en el campus. Digo, pues si no quieren tomar apuntes, no hay ningún problema porque lo van a obtener de ahí. La neumonía es una infección de parénquima pulmonar. Esta infección puede ser causada por diferentes microorganismos. Estos microorganismos normalmente son bacterias, virus u hongos. Se le clasifica de acuerdo al lugar de adquisición, al agente infeccioso, el microorganismo que estábamos nombrando hoy, o de acuerdo a la presentación clínica en cuanto a ver si es típica o atípica. Lo que hoy nos interesa a nosotros saber, digamos, relacionarlo con el lugar de adquisición, y a partir de eso se clasifican en 3 tipos de neumonía. Neumonía de la comunidad, una neumonía hospitalaria y la neumonía asociada al ventilador, que estaría, digamos, dentro de lo que es la neumonía hospitalaria. Pero bueno, es una variante modificada por el abordaje médico y terapéutico que se da. La neumonía adquirida de la comunidad es aquella que se desarrolla en personas que no han estado hospitalizadas recientemente ni han residido en centros de atención a largo plazo. Puede ser causada por los mismos microorganismos que hablamos hoy. O sea, es una persona que desarrolla una neumonía, pero que no estuvo, digamos, en contacto con el sistema de salud, ni público ni privado, y a partir de eso desarrolla esta infección. ¿Sí? Las neumonías adquiridas, las neumonías, digamos, hospitalarias, a diferencia de las anteriores, o sea, como el nombre lo refiere, ¿sí? Es la infección pulmonar que ocurre en pacientes hospitalizados durante al menos 48 horas de internación. Suelen ser más graves y están asociados con microorganismos más resistentes. Son los mismos microorganismos, ¿no? Bacterias, virus, hongos, pero son microorganismos más complejos, más resistentes, donde la escala médica, estoy hablando de los antibióticos, necesitan un espectro mayor. Entonces, porque el microorganismo, el patógeno, es mucho más grave también. Y la neumonía asociada al ventilador es una clasificación específica de la neumonía que ocurre en pacientes que están recibiendo ventilación mecánica en unidades de cuidados intensivos. Se desarrolla en personas que necesitan la ayuda de un ventilador mecánico para respirar. La ventilación mecánica puede aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, ya que los tubos y los equipos utilizados para la ventilación pueden facilitar la entrada de microorganismos a los pulmones. Como verán, esto no es una definición en sí mismo, sino, digamos, es un poco más el concepto de lo que es neumonía asociada al ventilador, porque la idea es un poco tratar de entender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una neumonía asociada al ventilador, se implica que hay un paciente que necesita de ventilación mecánica. La ventilación mecánica difiere de es lo que por ahí se conoce como un respirador, ¿sí? Pero tal como nosotros hemos desarrollado en materias anteriores, ustedes saben perfectamente, no es lo mismo ventilar que respirar. Entonces la terminología adecuada será la de ventilación mecánica y no respiración mecánica. Lo que hacen estos aparatos, los ventiladores, es la de suministro de flujo o volumen o presión para poder movilizar una masa de aire y que ingrese al sistema respiratorio a partir de presión positiva. ¿Sí? La presión que se ejerce el sistema respiratorio para movilizar esa masa gaseosa y de esa manera llegue a extremos distales del tracto respiratorio inferior para poder generar la hematosis o el intercambio gaseoso y de esa manera sí respirar. ¿Sí? Entonces ahí difiere entonces el concepto de ventilación de respiración. Bien, para que un paciente pueda estar sometido a la ventilación mecánica, y estamos hablando de ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Necesita de una interfase determinada. Esta interfase es el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal conecta, ¿sí? Es un tubo que atraviesa la vía aérea superior y llega hasta el nivel de la tráquea, donde se fija o se sostiene a partir de una atadura externa. Este tubo
se necesita para que va a estar, digamos, en línea con el ventilador, atraviesa una zona que está altamente contaminada, como es la orofaringe, con una zona de esterilidad, si se quiere, y después vamos a ver que no están así, pero de esterilidad del tracto respiratorio inferior. Entonces, al estar conectado, ¿sí?, una superficie altamente contaminada con una superficie que no lo está, por más que el tubo tenga características que ayudan o que tratan de evitar el pasaje de material contaminado de la orofaringe al tracto respiratorio inferior, a pesar de eso, se generan aspiraciones silentes, o sea, un pasaje de esa sustancia contaminada hacia el interior, y eso es potencialmente riesgoso, y eso puede terminar desencadenando la infección en el parénquima pulmonar. Entonces, esta neumonía asociada al ventilador realmente tenemos que discutirla si es asociada al ventilador o al tubo endotraqueal, ¿no? Porque el ventilador lo único que hace es movilizar una masa de aire de una zona de mayor presión a de menor presión, pero lo que realmente nos pone en riesgo de desarrollar una neumonía a partir de la necesidad de ser ventilados de forma invasiva es la interfase, es el tubo endotraqueal, ¿sí?, por el contacto que tiene con una superficie altamente contaminada. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. No entendí si fue un sí, si se escuchó bien. No, si fue una pregunta. ¿Se entienden, chicos? ¿Me pueden contestar o ahí no hay nadie? Sí, profe. Bien, te agradezco la respuesta. Bien. Sí. Epidemiología, y tratando de caracterizar un poquito esta patología, estos son números principalmente de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, digamos, formatizado toda su historia y demás, y todo lo que se hace se vuelca a un mismo sistema. Entonces, no importa en qué parte de Estados Unidos lo hagas, estés, digamos, vos volcás los datos del paciente, la consulta, las recurrencias, el abordaje médico y terapéutico, todo se vuelca, digamos, en un sistema y está todo ese sistema conectado. Entonces, bueno, se obtienen de esa manera una gran potencial para desarrollar grandes estudios epidemiológicos. Toda la información está volcada a un mismo sitio. De ahí salen que en Estados Unidos nomás hay 1.4 millones de consultas en urgencia en una guardia por casos de neumonía. Es la segunda causa más común de hospitalizaciones. Los hospitales, la causa de ingreso mayor termina siendo la neumonía, y esta misma es la primera causa de muerte infecciosa en el mundo, a nivel hospitalario. La primera causa de muerte en el mundo, los pacientes que se nos mueren en terapia intensiva, que normalmente sucede, si bien no es el único, bueno, por una infección y una infección respiratoria a causa de la neumonía. 740.000 son las hospitalizaciones anuales, 41.000 muertes produce al año, y eroga una cantidad de 7.700 millones de dólares anuales. ¿Sí? Habría que ver entre lo que se gasta y la cantidad de muertes que hay. Comparamos la cantidad de muertes en guerra y lo que se invierte en las guerras. Por ahí ridiculizaría un poco el pensamiento hegemónico que hay hoy. Mayor incidencia en adultos mayores de 65 años, y la mortalidad también aumenta a partir del grupo etario o de la edad, ¿sí? Siendo en personas menores de 60 años la mortalidad de 2,8, y a partir de los 60 años la mortalidad asciende a un casi 27%. ¿Sí? Entonces, como ven, los años son un
factor de riesgo en sí mismo en el desarrollo de neumonía. ¿Sí? Pónganse a pensar todas las campañas de vacunación que hay, que en el último tiempo por ahí no se han fomentado tanto, pero todavía están. Campañas de vacunación para pacientes con diferentes enfermedades, y en ese caso no importa la edad, o todos los adultos mayores por arriba de los 65 años necesitan para aplicarse la vacuna de la gripe. ¿Han escuchado eso? ¿Tienen tíos, padres, abuelos que se dan la vacuna de la gripe de manera anual antes del invierno? Bueno, ¿y por qué? Es porque de esa manera se le da anticuerpos para algunas cepas virales, la más frecuente, pero por supuesto que no todas, para evitar, digamos, el desarrollo de esta enfermedad. Porque en esas personas con comorbilidades de edad avanzada, ¿sí?, son en sí mismos estas características factores de riesgo altamente potentes para el desarrollo de una neumonía y para que esa neumonía tenga una evolución incluso hasta tórpida en el caso que se la tenga. Por eso los factores de riesgo, lo primero que hablan es la edad, el tabaquismo y el alcohol, las comorbilidades, habla, digamos, del estado de salud del paciente de base, que tenga EPOC, asma, enfermedades pulmonares crónicas, enfisema, fibrosis quística o tuberculosis y demás, son todos factores predisponentes para el desarrollo de neumonía. Pacientes inmunocomprometidos, por supuesto que potencialmente va a ser un factor de riesgo muchísimo mayor, mal estado nutricional y mala higiene bucal. ¿Sí? ¿Por qué mala higiene bucal? Bueno, pensemos entonces lo que estamos hablando, ¿no? De una zona altamente contaminada, como la orofaringe, ¿sí? Y la posibilidad o el riesgo de que algún tipo de material de la orofaringe discurra hacia el tracto respiratorio inferior. Cuanto peor sea el estado nutricional del paciente, cuanto peor sean las condiciones de vida, cuanto peor sea, digamos, la higiene de ese paciente, bueno, más riesgo, digamos, de desarrollar neumonía. La patogenia de la enfermedad implica una rápida proliferación de patógenos. ¿Sí? Estos patógenos dijimos que eran bacterias, hongos o virus. Se desarrollan y que discurren hasta los alvéolos a partir de vías respiratorias pequeñas que terminan generando una inflamación, ¿sí?, en ese terreno. Esta inflamación va a generar una respuesta local y una respuesta sistémica. La respuesta local, ¿sí?, va a ser la que va a ser afectada, digamos, dentro de los pulmones, va a estar determinada por la disnea, tos, alteración del clearance mucociliar. Esto va a generar, digamos, alteración del intercambio gaseoso, va a ser, digamos, la aparición de una consolidación radiográfica, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Ah, perdón, escuché algo y pensé que era alguna pregunta. Hablaba recién entonces de la proliferación de patógenos en la pequeña vía aérea y la respuesta que va a haber de nuestro organismo, que va a ser tanto local como sistémica. La local, entonces dijimos, hablamos de tos, disnea y demás, aumento de la producción de moco, cambio en la calidad y en la cantidad de secreciones. Por el otro lado también una respuesta sistémica que va a estar determinada por fiebre, fatiga, sepsis, que es infección, que puede llevar a una alteración incluso del estado mental. ¿Sí? Entonces, estos virus, estos patógenos que hablábamos, no son virus porque también hay bacterias y demás, ¿sí? Se transmiten por partículas suspendidas en el aire
y que hacen el ingreso al tracto respiratorio inferior. Como vemos en la siguiente filmina, van a ver el tracto respiratorio, ¿sí? Del lado izquierdo se va a ver el tracto respiratorio saludable y del lado derecho el tracto respiratorio que ya está afectado o que está cursando un proceso infeccioso. Como ven ustedes, esas liñitas chicas, ¿sí? Que van viendo, eso habla de la microbiota. ¿Saben lo que es la microbiota? No, profe. ¿No la han escuchado tampoco? Bueno, la microbiota son microorganismos, justamente, hablamos de cuáles eran los microorganismos, que conviven en un ecosistema complejo, diverso, y que habitan en todo el tracto respiratorio, desde el tracto respiratorio superior hasta los alveolos. De esta manera lo que hacen, tienen funciones de, como ven acá, y que ahora lo vamos a ver, migración, eliminación y reproducción de la microbiota. Y de esa manera evitan la colonización de patógenos. O sea, evitan, digamos, que ingrese un patógeno y a partir de eso se prolifere, se desarrolle, se multiplique y genere toda la afección o infección que ustedes observan del lado derecho de la pantalla. ¿Sí? Entonces, como ven acá, ¿sí? La migración de la microbiota que normalmente pasa un poco desde el tracto respiratorio superior, tracto respiratorio inferior, es así como migran, ¿no? Los microorganismos a partir de la dispersión y de la suspensión de partículas en el ambiente, terminan ingresando al tracto respiratorio. Pero gracias a esta microbiota, ¿sí? Que ayuda a la eliminación y a la captación de esos microorganismos para después ser eliminados y evitar de esta manera la infección. El problema es cuando no están las condiciones dadas y estos patógenos se terminan desarrollando y producen alteración del endotelio vascular y alteración de la membrana alveolar. Entonces, a partir de eso se produce un aumento en la permeabilidad alveolocapilar con el consecuente edema y la alteración y la incapacidad de generar un intercambio gaseoso normal. Como ven acá, del lado izquierdo de la pantalla, los pulmones están expuestos, como ven, ¿sí? El ingreso del tracto respiratorio superior, están expuestos continuamente a la microbiota a través de la aspiración subclínica de microbiota faríngea o de inhalación periódica de virus transportados por el aire. O sea, normalmente ingresa, por eso yo hablaba hoy de la esterilidad, supuesta esterilidad de la vía aérea inferior. Bueno, es bastante discutible, ¿no? Porque hay continuamente aspiración de la microbiota faríngea y de virus a partir de la suspensión del aire. Entonces, lo que hace en nuestro tracto respiratorio, ¿sí? a partir de este ingreso permanente, habla de aspiración subclínica, son aspiraciones silentes, le dije yo, que significa que hay pasaje que normalmente cuando ustedes se aspiran, se macroaspiran, están tomando agua y se ahogan, es que pasó parte del agua, digamos, a una zona donde no debía pasar, y la respuesta inmediata es la tos y la eliminación de eso, si no se ahogarían. Bueno, hay microaspiraciones silentes o subclínicas que se producen, sobre todo durante el sueño y demás, pero en otras situaciones también, y que genera un pasaje permanente o continuo de la microbiota faríngea. Bien, pero la microbiota del tracto respiratorio inferior lo que tiene mecanismo de depuración, y lo que garantiza relativamente que pocas bacterias persistan y se reproduzcan en los pulmones.
captan las bacterias, inmediatamente empiezan el trabajo de eliminación a través de todo el sistema mucociliar y demás, que generan la expulsión del microorganismo patógeno. Y en zonas más bajas se caracterizan, ¿sí? Un microambiente alveolar donde se minimiza, ¿sí?, la reproducción de esta microbiota patógena, ¿sí? Entonces, si bien hay, resume, un ingreso permanente y continuo de una microbiota contaminada, el mismo sistema capta, elimina, ¿sí?, y evita la reproducción en el tracto respiratorio inferior, lo que permite de esa manera la infección. Vemos del lado derecho que el pasaje, ¿sí?, es mucho mayor, y esto puede estar dado, digamos, por ahí por enfermedades de base que tengan los pacientes, ¿sí?, que produzcan una alteración en la protección o indemnidad de los reflejos para evitar el ingreso más grande de aspiración. Y esto, una vez que está en el tracto respiratorio inferior y que se masifica, y a partir de problemas de base, como dije, en el caso de que estamos hablando de pacientes de POC, asmáticos, fibrosis quística y demás, todo el proceso, toda la barrera, digamos, de protección, lo tenemos acá, se ven alterados. Entonces, de esa manera, los patógenos ingresan más fácilmente y pueden reproducirse alterando la microbiota del tracto respiratorio inferior y de esa manera generar infecciones en el parénquima pulmonar. ¿Sí? ¿Entendió esto? Sí, profe. Bien. Las manifestaciones clínicas, entonces, un poco estuvimos hablando recién, a partir del desenlace o de la respuesta local y de la respuesta sistémica que genera la reproducción y proliferación de estos microorganismos en el tracto respiratorio inferior. ¿Y qué van a hacer? Tos, cambio en la producción del esputo o disnea, ¿sí? Esos son los síntomas respiratorios. La tos, como dice en el cuadro, puede ser nueva o aumentada. ¿Por qué nueva o aumentada? Y bueno, puede ser que el paciente no tenga tos y vuelva a tener y tenga tos, ¿sí? Un paciente sano sin comorbilidades, o puede ser paciente con comorbilidades o con otras enfermedades adyacentes que cursan esa enfermedad crónica con tos. Bueno, lo que pasa en estos pacientes es que aumenta la cantidad de tos que tienen. Estos mismos pacientes que estamos hablando con comorbilidades muchas veces tienen un aumento en la producción de mucus, ¿sí? Son pacientes que son muy secretores, entonces, y sobre todo en algunos meses del año empeora esta situación. Bueno, lo que se da en estos pacientes cuando están cursando con una neumonía es que empeoran la calidad del moco y aumentan la cantidad de moco. La calidad del moco habla, digamos, que van a ser secreciones mucho más purulentas, ¿sí? Verde espesa, mucho más adherente, mucho más viscosa. La cantidad del moco, bueno, habla del volumen de mucus que están produciendo. Y las disneas, que puede ser nueva o aumentada, entonces puede ser para pacientes que no tenían disnea, que aparezca la disnea, la falta de aire, ¿sí? O pacientes que cursaban con disnea porque tenían patologías de base, ¿sí?, que se exacerbe esa disnea y tengan esa sensación de falta de aire por movimientos o por actividades que antes no la desencadenaban. Los signos respiratorios van a estar determinados por la hipoxemia, ¿sí?, cambios a nivel auscultatorio e incluso la taquipnea. La taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? La hipoxemia ya sabemos, ya estuvimos viendo lo que era, y bueno, y cambios en la auscultación. Y otros signos infecciosos que va a estar dado por la fiebre o una alteración leucocitaria, ¿sí? Leucocitos no pueden estar relacionados con la protección, barreras
de defensa que tenemos, bueno, van a estar probablemente aumentados porque se está desencadenando una infección, entonces necesitan de ellos. Ahora, fíjense una cosa, todos estos signos, ¿sí?, todos estos síntomas tienen una sensibilidad y una especificidad. Una sensibilidad y una especificidad que es muy, pero muy baja para poder determinar a partir de ello, ¿sí?, si el paciente está cursando con una neumonía. O sea, uno tiene tos y a partir de eso tiene una neumonía, y bueno, sabemos que no es así, ¿sí? Uno tiene aumento en las secreciones, por eso vamos a pensar que tiene una neumonía, ¿no? Normalmente le llamamos de otra manera. Entonces, el valor diagnóstico de cada síntoma, de cada signo por sí mismo es muy bajo para determinar que el paciente está desarrollando una neumonía. Por eso, la forma de diagnóstico, para poder confirmarlo, es que tengan la necesidad de presencia de 2 o más de estos síntomas que vimos anteriormente, ¿sí?, junto con una imagen, ¿sí? Y la imagen normalmente es radiológica, tomográfica o ecográfica. Como ven acá, en la siguiente radiografía, van a ver a la derecha un pulmón sano, es así como se ve, ¿sí? El pulmón lo ven negro porque el aire se ve negro dentro de pulmones cuando se ve una radiografía. Ven un pilar negro en el medio, ¿sí?, de la columna, que es la tráquea, corazón, y las cúpulas diafragmáticas. Bien, en esta otra radiografía vemos que no se respeta, ¿sí?, la presencia de pulmones tan aireados como hay en la derecha, ¿sí? Y esto que ustedes ven un poco más blanquecino es una neumonía que se está desarrollando. Entonces vean esta consolidación, ¿sí?, que hay de una neumonía, cómo cambia la radiografía a partir de ello. Bien, para poder diagnosticarla tenemos que tener entonces 2 o más síntomas, lo que hablamos anteriormente, y la presencia de una imagen. Ahora, la radiografía tiene mayor sensibilidad y especificidad del resto para poder diagnosticar la neumonía. La respuesta también es no, ¿sí? La sensibilidad y la especificidad en comparación con otros estudios bastante baja de la radiografía. O sea, ¿qué significa que sea poco sensible y poco específica? Poco sensible significa que el paciente puede estar desarrollando una neumonía, le sacamos una placa y creemos que es normal, ¿sí? Porque la placa se ve normal. Eso es poco sensible. No puede captar, no es tan sensible para captar todas las neumonías que se desarrollan a partir de la imagen simple, radiográfica. Y que sea poco específica implica de que si bien puede captar una imagen que puede ser sinónimo o inducir a pensar que podría ser una neumonía, ¿sí?, por ahí no lo es. Entonces poco específico, porque una vez que capta algo, bueno, no sabemos si realmente es neumonía. Por eso, para poder diagnosticarlo se necesita de varios signos y síntomas, ¿ya?, y una radiografía que acompañe el desarrollo o la confirmación de consolidación para poder determinar la neumonía. Nosotros vemos un paciente que ingresa con tos, disnea, con falta de aire, hipoxémico, ¿sí?, le hacemos una placa y vemos en la placa que no tiene nada. ¿Qué hacemos? Lo mandamos a la casa, decimos que está bien, o ¿qué les parece a ustedes? Los escucho, ¿eh? ¿Qué creen que haría ustedes si llega un paciente con un cuadro que podría ser una neumonía, pero radiográficamente no se interpreta como tal? ¿Lo tomamos como una neumonía o no?
lo haría hacer más estudios complementarios, digamos. Excelente. Como por ejemplo, Y un estudio por laboratorio, digamos, el tema de los leucocitos y demás, a ver cuánto le da. podemos pedir el análisis de sangre y poder determinar ahí, ¿sí? Podemos pedir un estado de ácido base también y poder mensurar la hipoxemia que tiene. Y podemos pedir otras imágenes. Y esto es lo que tenemos que hacer, ver otras imágenes y acompañarlo de otras imágenes. Y bueno, más sensibilidad y más especificidad tiene, por ejemplo, una tomografía. Entonces, inicialmente se pide la radiografía porque es de bajo costo y es rápida. La tomografía es más compleja e implica la radiación al paciente. Creo que una tomografía son como 1000 radiografías en cuanto a radiación, ¿sí? Entonces, bueno, por eso se trata de evitar si no se cree que realmente lo necesita. Y bueno, si se mantiene la sospecha, se hace entonces la tomografía. ¿Sí? Y si no, si hay en el sanatorio, en el hospital, en la clínica al cual el paciente llegó y tiene la posibilidad de realizar una ecografía, bueno, se hace una ecografía pulmonar que también es mucho más sensible y específica que la radiografía. ¿Sí? Y de esa manera podemos entonces determinar fehacientemente que el paciente está cursando con una infección en el parénquima pulmonar. El tratamiento va a depender un poco de la gravedad, digamos, del cuadro. Esto es una tomografía, vieron una radiografía anterior, esto es una tomografía de una neumonía. ¿Sí? Corazón, grandes vasos, pulmón y el otro. Este es el pulmón izquierdo, ¿sí? En la tomografía se ve al revés, y el pulmón derecho. Acá se ve la neumonía, el infiltrado, la consolidación. Bien. En la radiografía, si nosotros vemos una imagen, podemos llegar a tener dudas si esa imagen vemos sea una neumonía, o puede ser un derrame, o puede ser una telectasia, o puede ser alguna otra cuestión que me esté dando una imagen similar a una neumonía, pero quizás no lo sea. ¿Sí? Por eso hablábamos de especificidad de la imagen. El tratamiento entonces va a estar determinado por dos cosas: si el paciente necesita internación o no. ¿Sí? Si el paciente necesita internación o no, va a estar determinado por la gravedad del cuadro. Para esto hay diferentes escalas que se utilizan para poder determinar la gravedad del cuadro y a partir de eso la necesidad de internación o no. En la última es PCI, es por sus siglas en inglés, es una escala perdón, lo que determina es la severidad de la injuria pulmonar. Si bien es una escala que no la puse porque es un poco engorrosa y no quería confundirlo también, en parte no la vamos a usar nosotros, la utilizan principalmente los médicos que están de guardia. Hay otras escalas, está el curso 65 y demás, pero bueno, estos buscan unos determinantes que tienen que ver con la patología en sí mismo, el grado de hipoxemia que tienen, si el paciente tiene otras comorbilidades y otras patologías, el contexto socioeconómico del paciente, la higiene y demás. A partir de eso va dando un puntaje, de acuerdo al puntaje se determina una escala del 1 al 5, donde el 5 son los casos graves y el 1 es un caso leve. Normalmente se determina que a partir de la valoración de 3, 4 o 5, los pacientes necesitan internación, mientras que 1 y 2 pueden realizar tratamiento ambulatorio. ¿Y qué es el tratamiento ambulatorio? Bueno, lo que normalmente pasa, o le ha pasado a ustedes, pacientes que cursan con una neumonía o algún familiar, le dan antibióticos y se van a la casa. ¿Sí? Porque una neumonía leve.
te das el cuidado, venimos a ver en 2 o 3 días, 2 o 3 días lo ves, el paciente está mejor, bueno, se termina de tomar el esquema antibiótico y se da, digamos, por solucionado el problema. Si tiene una evolución tórpida, vamos a ver que al otro día o al segundo o tercer día, los pacientes ingresan con un cuadro respiratorio que está un poco peor o no está como uno desearía que esté, y a partir de eso pueden recurrir con la hospitalización de ese paciente. En cuanto al esquema antibiótico que se va a dar, bueno, va a estar determinado también por el tipo de neumonía que sea. No es lo mismo para neumonía de la comunidad que para neumonías hospitalarias. Como dijimos, los microorganismos, los patógenos de las neumonías hospitalarias son más graves, entonces utilizan un esquema antibiótico muchísimo mayor, de mayor espectro. En el caso de que no se solucione o se revierte la patología que se está tratando, puede seguir aumentando la sepsis, incluso desarrollando una enfermedad pulmonar mayor, como el síndrome de respiratorio de adulto, que es lo que vamos a ver al siguiente, y ya incluso seguir empeorando hasta llegar a la muerte. Dijimos que es la primera causa de muerte infecciosa en todos los hospitales del mundo. ¿Cuál es nuestro rol como kinesiólogos? Nosotros tenemos que tener, digamos, aceptado y una agudeza visual para tener una valoración funcional respiratoria. ¿Qué significa eso? Nosotros con una simple inspección tenemos que entender y ver cómo está el paciente, ¿sí? Ver cómo respira, el esfuerzo que tiene, la frecuencia respiratoria, poder determinar la cantidad o el flujo de oxígeno que necesita, de cuánto es la saturación, y si necesita algún otro dispositivo de complemento más allá del oxígeno. Entonces, esta valoración funcional respiratoria que nosotros tenemos la hacemos con el paciente en el caso de que se pueda, digamos, movilizándolo, y en el caso que no lo pueda hacer, desde la cama, donde vemos entonces esos aspectos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, utilización de músculos accesorios, pulso respiratorio y demás. En caso de pacientes, bueno, en un cuadro que no sea tan grave, lo podemos asistir con técnica de higiene bronquial, ¿no? Estas enfermedades cursan con un aumento en la cantidad y un empeoramiento en la calidad del moco, como dijimos anteriormente. Entonces podemos implementar las técnicas que tenemos a disposición para poder ayudar al paciente a tener optimizar las técnicas de higiene bronquial que necesitan. ¿Sí? El paciente viene muy cansado y viene con mucha tos. La tos cansa y cansa mucho. Entonces poder asistirlo y ayudarlo para eliminar las secreciones lo alivia mucho. Si nosotros logramos aumentar la eliminación de moco, también probablemente influyamos sobre la hipoxemia del paciente y el paciente empiece a oxigenar un poco mejor. Perdón. Después tenemos que evaluar también la necesidad de oxigenoterapia de alto flujo o de ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva para los casos de neumonía, la BNI, seguramente han escuchado, ¿sí? Por ahí no tiene una evidencia fuerte, es tan sustentable, es un gris, si se quiere, entre la implementación y no de la ventilación invasiva. ¿Por qué no es tan evidente? Y bueno, porque se discute un poco si es beneficiosa o no para los pacientes que están desarrollando neumonía. Y por ahí la oxigenoterapia de alto flujo, que es una técnica que fue ampliamente utilizada durante la última pandemia y que nos ayudó mucho para evitar que el paciente progrese o empeore su estado ventilatorio y eso lo lleve a la necesidad de ventilación invasiva. Bueno, con la terapia de alto flujo pudimos hacer y darle el sostén suficiente para que nos dé tiempo a que el tratamiento médico farmacológico haga el efecto. Nosotros, digamos, con la ventilación invasiva, con la ventilación no invasiva o con el alto flujo, no saneamos ni curamos neumonía, ¿sí? Lo único que nosotros vamos a actuar a partir de eso es de sostén. Lo que nosotros hacemos es que el paciente no claudique, ¿sí?
y darle la ayuda necesaria, ¿sí?, para llegar a la ventilación invasiva. Si el paciente tiene criterio de ventilación invasiva, rápidamente hay que ofrecerle, ¿sí?, esta modalidad terapéutica, porque si retardamos el inicio de la ventilación invasiva, lo único que logramos es un aumento en la mortalidad. Pero bueno, todo eso, la ventilación no invasiva y la ventilación invasiva actúa de sostén y nos da tiempo para que actúen las drogas, los medicamentos, los antibióticos que están necesitando para poder contrarrestar el agente patógeno que se está desarrollando en nuestro tracto respiratorio inferior. Conjuntamente con esto vamos a actuar sobre la prevención de complicaciones respiratorias y no respiratorias, ¿sí? En la no respiratoria estamos hablando de un paciente que está mucho tiempo en cama, empieza con atrofia por desuso, debilidad, empieza con la presión, puede llegar a generar trombos o microtrombos, entonces es necesaria la movilidad, los cambios de posiciones, los cambios de decúbitos y demás. Junto con la educación de hábitos saludables, que bueno, pensaremos en un momento de que podamos hablar con el paciente de esa situación, o sea que el paciente haya salido de la situación crítica en la que estaba. En resumen, la neumonía es la causa más frecuente entonces de morbilidad y mortalidad a nivel mundial en pacientes hospitalarios. Una etiología mixta de virus, bacterias y hongos. El diagnóstico clínico y radiológico, cuando digo radiológico no me refiero únicamente a la radiografía, sino a la necesidad de tener alguna imagen que puede ser radiográfica, ecográfica o tomográfica, ¿sí? El tratamiento será empírico de acuerdo al riesgo y la gravedad, ¿sí? No hace falta, si pacientes están invadidos, están con ventilación mecánica, podemos tener la posibilidad de poder ingresar un catéter y tomar una muestra de moco bronquial para poder llevarla a analizar y determinar ahí cuál es el agente patógeno que está desarrollando esa infección del parénquima y a partir de eso poder dirigirle el tratamiento adecuado, o sea, ese bicho a qué antibiótico es sensible. Y una vez que puedo determinar a cuál es sensible, puedo darle ese antibiótico para que sea mucho más eficaz el tratamiento. Bien. Síndrome de respiratorio de adulto, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna pregunta que quieran hacer sobre neumonía? Algo que haya quedado en el tintero, los mareé todos, demasiado. ¿Qué sería que el paciente claudique? Que el paciente claudique, bueno, significa, digamos, que el paciente está hipermetabólico, con un aumento en la demanda respiratoria, un aumento en la demanda cardíaca, ¿sí? Y que te termine, por ejemplo, fatigando y claudicando. Si el paciente termina claudicando, puede terminar haciendo un paro respiratorio, ¿sí? Agotó la reserva, agotó la energía, agotó todo lo que tenía para poder sustentar y para poder sobrevivir. Nosotros no le damos el soporte que necesita para terminar claudicando. Entonces necesitamos rápidamente poder observar el paciente que está desarrollando esa dificultad y actuar rápidamente para poder sacarle por lo menos la carga respiratoria. Nosotros no nos cuesta respirar, ¿sí? No nos damos cuenta que lo hacemos, pero cuando estamos cursando por una enfermedad, una neumonía, sí empieza, digamos, a generar un aumento en el consumo de oxígeno y un aumento metabólico el simple hecho de respirar. Si eso se prolonga en el tiempo, bueno, agotará la reserva y el paciente termina claudicando. ¿Se entiende? Sí, se entendió, gracias. Perfecto. ¿Algo más? Bien. Estrés respiratorio.
Esto va a ser más cortito, vamos a ir más rápido. Caracterización del distrés respiratorio. El distrés respiratorio se caracteriza por una aparición aguda, o sea, comienzan los síntomas y antes de los 7 días se está instalado el distrés, la enfermedad en sí. ¿Sí? Genera una hipoxemia progresiva y refractaria. Cuando hablo de hipoxemia progresiva y refractaria, me refiero a que es refractaria al oxígeno. Si yo estoy hablando de que es refractaria al oxígeno, ¿qué mecanismo de hipoxemia es el que caracteriza el distrés? Pregunta, creo que apareció en el examen. No le doy las opciones porque ya la deben saber. La mayoría salió bien. ¿Cuál es el mecanismo de hipoxemia que caracteriza al distrés? No responde o no es sensible al oxígeno suplementario. Entonces, ¿qué es? El Jun. Excelente. Si no me la contestaba, no avanzaba más y lo hacía reprobar a todos y que vuelvan a repetir. Así que, si te zafarán todos tus compañeros. Excelente. El Jun. ¿Sí? Y de la neumonía, ¿con qué va a estar más relacionado? ¿Con qué mecanismo de hipoxemia? ¿Me escuchó? ¿Lo dijo? ¿Quién se la juega? Hiperventilación. Hiperventilación no existe como mecanismo. Hipoventilación, perdón. Bien. Hipoventilación, no. ¿Una alteración en la ventilación-perfusión? Excelente. Muy bien. Yo acá no veo quién habla, así que puede decir cualquier cosa. Yo para sacarle la presión o el temor a hablar. Bien. Así que fue muy bien. ¿Sí? La neumonía está más relacionada con la alteración. El distrés se caracteriza más por la presentación de Jung. ¿Sí? Hipoxemia entonces progresiva refractaria, Jung. No responde la tiro 2. Hipoxemia no explicada por la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Hay muchas veces patologías cardíacas como el edema agudo del pulmón lleva como a que se inunden, para que se entiendan, que se inunden los pulmones. ¿Sí? De esa manera hay una alteración en el intercambio gaseoso también. Radiográficamente se va a ver muy parecido, a través de imágenes se va a ver muy parecido a un distrés, pero esto no, el distrés de causa respiratoria, en cambio el edema agudo del pulmón es de causa cardíaca. Infiltrados pulmonares bilaterales que pueden ser, que van a tener que ser evidenciables por radiografía o por tomografía, es otra de las características del distrés. Produce una alteración en el endotelio capilar y un daño accionar difuso, y van a ver, digamos, que no se centra la patología en una zona determinada o afectada del pulmón, sino que se disemina todo el pulmón. Si ustedes ven radiográficamente, lo van a estar, lo definen como 4 cuadrantes, ¿sí? Imaginen el pulmón dividido al medio en 2 hemitórax, bueno, y eso dividido a la mitad, la línea medial, genera, digamos, 4 cuadrantes. Bueno, los 4 cuadrantes van a estar afectados en una patología de distrés que conlleva a una disminución de la compliance o aumento de la elastancia. ¿Sí? Se acuerdan que la compliance era la capacidad de distenderse que tiene el pulmón, y la elastancia la capacidad de volver a su estado natural después de someterlo a una presión o a una deformación. Entonces la elastancia es la inversa de la compliance. Bueno, se ven alterados severamente.
y tiene una alta mortalidad. Como ven acá, pueden ver una radiografía, ¿sí?, a la derecha, y vean, ¿sí?, esto es lo que yo hablaba, si puedo, ¿sí?, divido los pulmones en 4 cuadrantes, lo voy a hacer en el eje central, ¿sí?, también por la mitad, ¿sí? Este es un cuadrante, este es otro, y acá está el cuarto cuadrante. Bueno, la patología, ¿sí?, el distrés conlleva una afección en los 4 cuadrantes, que radiográficamente se ve así. A nivel tomográfico ven, digamos, que están ambos pulmones afectados. Recuerden que el otro era a nivel lobar, había una afectación, bueno, esta se da, digamos, en todo el pulmón. El diagnóstico entonces está a partir de la definición de Berlín, en donde el diagnóstico de estrés se ha ido modificando a lo largo de los años, ¿sí? Esta creo que es la tercera o cuarta definición que hay sobre el estrés. Se da, y bueno, se trata de implementar o sumar diferentes variables para poder determinar que el paciente está cursando con una patología tan grave, y más allá de la definición se utiliza, digamos, parte de ella para poder generar la clasificación. La clasificación va a estar dada por si es leve, moderado o grave. Para poder determinar si es leve, moderado o grave, ¿sí?, el determinante va a ser la PAFI. PAFI. ¿Qué es la PAFI? Es un índice, ¿sí?, como lo ven acá. Este índice, para poder simplificar la definición, lo que mide es, por un lado, ¿sí?, la presión arterial de oxígeno, y por el otro lado, la FiO2. La FiO2, ¿sí?, y pensemos en un paciente que está haciendo, que lo estoy ventilando de manera invasiva, la FiO2 yo la voy a determinar por el respirador, por el ventilador. O sea, nosotros ventilamos con un porcentaje de oxígeno que es 21%. Pues bien, yo con el ventilador puedo generar, digamos, o enriquecer el gas que estoy entregando con oxígeno. Y en vez de que sea el 21%, que sea el 50% o que sea el 100%. ¿Sí? Si yo le entrego una FiO2 aumentada a partir de la ecuación alveolar de oxígeno que estamos desarrollando cuando estuvimos viendo mecanismos de hipoxemia, yo puedo determinar cuál va a ser la cantidad de oxígeno que va a haber a nivel arterial. ¿Sí? Yo saco una muestra de gas de sangre arterial, la mando a estudiar, y ahí me va a dar el valor de oxígeno que hay en la sangre. Si yo el valor de oxígeno que obtengo en la sangre no es el mismo que yo calculé que debía tener por la cantidad de oxígeno suplementario que yo le estoy dando, eso me va a determinar que va a haber una afección a nivel pulmonar. ¿Sí? Porque yo le estoy dando oxígeno, pero el oxígeno no llega a la sangre. Está en el medio, la membrana alveolo-capilar, el alveolo, el pulmón. Si el pulmón está afectado, me va a estar indicando que el oxígeno no está llegando a la sangre por la afectación del pulmón. Si me llega muy poquito oxígeno, ¿sí?, el cuadro va a ser mucho más grave, ¿sí?, y la PAFI va a ser menor, ¿sí?, a 100, como dice acá. Si el oxígeno que me llega está alterado, pero no tan alterado, bueno, voy a tener un distrés, pero más leve, que tenga una PAFI de 200 a 300. Si el distrés es más grave, la PAFI va a ser menor, a 100. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, la PAFI es un índice que me va a valorar, ¿sí?, de alguna manera el estado de los pulmones. Si yo le doy mucho oxígeno, yo quiero obtener mucho oxígeno en sangre arterial.
Si yo no me encuentro con eso, me está diciendo que los pulmones están seriamente afectados. Lo dejamos ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Excelente. Bien, entonces la definición contempla entonces el tiempo, que hablamos que dentro de una semana, las imágenes, estas opacidades bilaterales en los 4 cuadrantes, el origen de la imagen que vamos a ver, que no tiene que ser una falla respiratoria, sino una fase cardíaca, y la oxigenación, que va a estar determinada, ¿sí?, por este índice que hablamos. Etiología y factores de riesgo. En lo que es etiología y factores de riesgo no hay un origen isopuntual, pero cualquier enfermedad, ya sea que sean torácica o extratorácica, que desencadenen una cascada inflamatoria, puede culminar en una lesión pulmonar y en un distrés, ¿sí? Pueden ser infecciosas y pulmonares como las neumonías o las broncoaspiraciones que estuvimos viendo. Una neumonía, si no se trata adecuadamente o si no se llega a tiempo, puede desarrollarse, proliferar y terminar en un distrés, ¿sí? Una broncoaspiración masiva puede generar una infección diseminada en todo el pulmón y generar distrés. Afecciones extrapulmonares, como diferentes tipos de infecciones que no sean en los pulmones, sino que sean en órganos cercanos, pueden terminar generando distrés. Traumatismo, transfusiones de sangre masiva, ahogamientos, sobredosis farmacológica, pancreatitis, inhalación de tóxicos, como dije, cualquier patología que desencadene una cascada inflamatoria grande, generalizada, puede desarrollar un distrés. Factores de riesgo, volvemos acá. Cuanto más añoso, cuanto uso de drogas, tabaco, alcohol, cualquier patología o cualquier cirugía que me implique a mí estar vinculado a un ventilador, pues el riesgo a desarrollar distrés va a ser mayor, ¿sí? Porque la aspiración puede ser porque el paciente abusó de drogas que generaron una depresión de su sensorio y por ende termina broncoaspirándose. O puede ser porque tiene un tubo en la garganta que le permite ventilar, ¿sí?, porque está en una terapia intensiva y termina también aspirándose, esa aspiración silente subclínica que estuvimos hablando anteriormente. La incidencia es bastante alta, son de 64 a 76 casos cada 100.000 personas por año. El 75% de los casos son moderados o graves. O sea, pacientes que desarrollan distrés normalmente llegan y lo desarrollan y nosotros, digamos, lo abordamos cuando ya son casos moderados o graves. ¿Y por qué esto? Por la rápida proliferación que tiene la infección, ¿sí? Recuerden que es una patología que aparece y se desarrolla dentro de los 7 días de empezado los signos o síntomas, ¿sí? Entonces se desarrolla muy rápido. Del 25% de los casos leves, un tercio evoluciona moderado o grave. Entonces, los casos normalmente son complicados. El 15% de los ingresos a UTI en terapias multimodales son de pacientes estresados. El 25% de los pacientes ventilados en terapia intensiva son por distrés y tiene una mortalidad altísima del 45% o más, de acuerdo al centro o lugar o a la zona que se lo trate. La fisiopatología y cómo se comporta, bueno, se da, como yo lo estoy diciendo, esta cascada inflamatoria a partir de un daño alveolo capilar que genera un aumento en la permeabilidad alveolo capilar, inflamación, apoptosis, muerte celular, necrosis, ¿sí?, edema alveolar con proteinosis, con edema enriquecido en proteína. Este edema alveolar termina generando una disminución o una alteración del intercambio gaseoso y termina generando alteraciones a nivel de la mecánica pulmonar, como disminución en la distensibilidad o la compliance.
lo que lleva a una hipoxemia progresiva. Incluso puede tener repercusión cardiovascular a partir del aumento de las resistencias vasculares que terminan generando hipertensión pulmonar. Las manifestaciones clínicas son las que se imaginan para cualquier cuadro respiratorio: una disnea progresiva que va a un aumento. Esto lleva a taquipnea y estertores bibasales, cambios auscultatorios y un aumento de la frecuencia respiratoria. Una hipoxemia refractaria, incluso con oxígeno suplementario y oxígeno al 100%, y signos sistémicos que van a estar determinados también por esta hipoxemia tan marcada que tiene, como cianosis, taquicardia, alteración del sensorio, en caso que progrese mucho más la enfermedad. El tratamiento y el manejo para estos pacientes es tiempo, ¿sí? Necesitamos tiempo para tratar la infección que está cursando. ¿Cómo podemos lograr ese tiempo? Bueno, probablemente en los cuadros más moderados o graves terminen el paciente utilizando algún tipo de ventilación. ¿Qué ventilación? En la mayoría de los casos, ventilación invasiva, y la que estuvimos hablando anteriormente. ¿Con qué? Bueno, va a haber métodos ventilatorios que nos van a permitir ventilar a los pacientes con la menor injuria posible. La utilización y la implementación de la ventilación mecánica no es gratis. O sea, si nosotros utilizamos de forma inadecuada un ventilador, potencialmente estamos injuriando a ese paciente, porque estamos generando un daño por volutrauma, barotrauma, teletrauma, que son traumas que se producen a nivel respiratorio a partir de la sobredistensión, inflar mucho el pulmón, inflarlo muy poco y dejarlo colapsar, o cuestiones de esa manera. Si esa situación se va perpetuando, el daño al tejido pulmonar termina siendo muy grande. O sea que a la infección del parénquima pulmonar grave que está sufriendo le agregamos, ¿sí?, la injuria nuestra por no saber utilizar adecuadamente un ventilador. Eso potencialmente termina siendo muy grave, incluso mortal, ¿sí? Dentro de este paciente, bueno, vamos a trabajar también sobre técnicas de higiene bronquial, vamos a trabajar sobre la toma de muestras bronquiales para poder analizar cuál es el organismo, el patógeno que está generando tamaña infección. Vamos a cambiar y decubitar a los pacientes en ventilación mecánica, incluso ventilándolos de forma prona, boca abajo, porque de esa manera podemos mejorar justamente la ventilación de perfusión a nivel pulmonar, pese a que estén todos tan afectados el pulmón. Si lo pronamos, si lo damos vuelta al paciente, generamos, digamos, que algunas áreas oxigenen mejor, y de esa manera mejoramos la relación del pulmón. Entre otras cuestiones que tampoco quiero ahondar para no complicarlo tanto. En resumen, el estrés es una emergencia respiratoria grave caracterizada por hipoxemia y daño alveolo capilar. Las causas, todas las que les dije, ¿sí? La fisiopatología, el edema alveolar, la hipoxemia refractaria, la alteración de la membrana alveolo-capilar, el edema que genera y la incapacidad de generar intercambio gaseoso marcan un poco la fisiopatología de esta enfermedad. El diagnóstico se realiza a partir de la definición de Berlín, y el tratamiento va a ser la ventilación protectiva a partir de otorgarnos el tiempo suficiente para que darle el tratamiento farmacológico adecuado. Mientras tanto, son pacientes que están más de una semana, 2 semanas, durante la pandemia de COVID fue incluso mucho más, ¿sí?, que están vinculados a un ventilador, y durante todo ese proceso es fundamental el trabajo que nosotros hacemos en terapia intensiva para prevenir afecciones y para tratar lo que está cursando el paciente. Se trabaja, y acá quiero resaltarlo, en forma interdisciplinaria, y eso es un rol y una característica importantísimo dentro de la terapia intensiva. Trabajamos codo a codo con los médicos, codo a codo con los enfermeros y codo a codo con todo aquel que asista o que se pide, digamos, la interconsulta para el abordaje de este paciente en el transcurso de esta enfermedad.
Bien. Hasta aquí he llegado. ¿Preguntas? Profe, esta semana arrancan los prácticos, ¿no? Entiendo que sí. Y nosotros nos vamos a ver el miércoles. Los que van conmigo, ¿no? Gracias. Pero bueno, cualquier cosita, si no, Mariano se lo va a anunciar a través del campo. Hoy mismo le entrego a Mariano la bibliografía para que puedan ahondar un poco en todo esto y puedan leer, cosa de llegar al práctico en lo posible con dudas, ¿sí? No con el tema sabiendo, sino más que nada con dudas para poder generar disparadores y empezar a tratar y a trabajar un poco sobre esto. ¿Les parece? Bueno, chicos, no los retengo más. Gracias a todos por escuchar, y gracias a todos por la paciencia, y gracias a todos por la mano que me dieron para poder meter el power acá. Éxitos a los chicos que tengan que tener el recuperatorio. Espero que lo vaya muy bien, así podemos continuar con las cursadas todos juntos y que no haya ningún atraso en eso. Chicos, nos vemos el miércoles a las que tengan un millón y el resto saludos. Chao, profe.